Muy bien, mis amigos queridos, qué bueno poder abrir nuevamente la palabra de Dios esta noche. Vamos al texto bíblico. Voy a leer varios textos, pero el primero es Lucas capítulo 14, versículos 10 al 16. Voy a leer el texto versículo por versículo, comentando para entender el significado de lo que está registrado aquí en este texto. Vamos a la lectura. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Eso es lo que dice el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Enseñaba. Parte del ministerio maravilloso de Cristo en esta tierra fue el trabajo de enseñar. ¿Cómo necesitamos nosotros los seres humanos aprender? Porque te digo una cosa, yo encuentro frecuentemente gente destrozada, hogares deshechos, muchachos que han arruinado su futuro. Una vez estuve en una prisión en México, fui a predicar a los detenidos ahí, y un muchacho llorando me dijo: pastor, ¿qué hice con mi vida? Pastor, ¿qué hice con mi vida? No tenía más de 22 años, 23 años, y él lloraba y se desesperaba. ¿Qué hice con mi vida? Por eso, querido, nosotros necesitamos aprender a vivir. Yo no tuve tiempo de hablar mucho con ese joven, pero si yo le preguntara, ¿por qué llegaste a donde llegaste? Él con toda seguridad me diría: pastor, yo quise lo mejor, yo no quise arruinarme, yo estaba atrás de mis sueños, pero infelizmente escogió el camino equivocado. Por eso, desde que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, nosotros necesitamos aprender. Aprender es crecer. Y sabes, hay mucha gente que tiene miedo de aprender por un simple motivo. ¿Qué significa aprender? Aprender es salir del terreno que pisas, que conoces, y avanzar hacia el terreno que no conoces. Eso es aprender. Salir de lo que conoces y entrar a lo que no conoces. Y lógicamente lo desconocido te provoca miedo. Es un miedo inconsciente. Por eso mucha gente prefiere no aprender. Prefiere cerrar los ojos, cerrar los oídos. Gente que dice: no me hables, no quiero saber, porque en el fondo tienen miedo de aprender. Pero te digo una cosa, si tú quieres vivir, si quieres estar vivo, tienes que aprender. Porque los seres vivos aprendemos, porque aprender es crecer, aprender es avanzar, aprender es caminar hacia adelante. Por eso el Señor Jesucristo dedicó una grande parte de su ministerio a enseñar. Y mira lo que dice el versículo 1. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. ¿Sabes dónde estaba esta sinagoga? En la ciudad de Capernaum, un pequeño poblado. Allí, en Capernaum, estaba esta sinagoga. Y te digo una cosa. Ahí en Capernaum estaba la casa de la suegra de Pedro, donde Jesús hizo un milagro. Capernaum. Lo que me impresiona de este texto es que Jesús enseñaba en la sinagoga, ahí en Capernaum, en día de sábado. Claro que Jesús enseñaba todos los días, pero ¿por qué el texto bíblico dice que Jesús enseñaba en sábado? Porque el sábado, vamos a leer ese texto un poco más adelante, el sábado Jesús tenía la costumbre de dirigirse a la sinagoga. Era una especie de templo, de lugar de enseñanza, de lugar del estudio de la palabra de Dios. Y Jesús se dirigía ahí. ¿Por qué? Porque el sábado él tenía la costumbre de dedicar a enseñar la palabra de Dios. Las personas se reunían para aprender el nombre de Dios. Y lógicamente también cantaban, alababan el nombre de Dios, oraban, pero abrían la Escritura para aprender. Jesús, por algún motivo que vamos a ver más adelante, los sábados tenía la costumbre de dirigirse a la sinagoga para estudiar la palabra de Dios.
Ahora, si nosotros somos cristianos, es porque queremos ser como Cristo. Si nosotros somos discípulos, es porque somos seguidores de Jesús. ¿Qué cosa es un discípulo? Un discípulo es aquella persona que sigue a Jesús, que camina con Jesús, que va atrás de las pisadas de Jesús para ser igual a Jesús, para aprender de Jesús. Y si Jesús, mi maestro, se dirigía a la sinagoga para estudiar la palabra de Dios el sábado, yo que quiero ser como Jesús, ¿qué debería hacer? Debería dirigirme también a la sinagoga el sábado para estudiar la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a seguir con este relato que es interesantísimo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Versículo 11 ahora. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía levantar. Miren lo que dice el texto. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y esta mujer andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años esclavizada por el espíritu de esta enfermedad. 18 años. Ahora, a mí me admira una cosa cuando reviso las historias de Jesús en los evangelios. ¿Te acuerdas que un día se dirigió a un paralítico que estaba así sin poder andar hace 38 años? En esta ocasión buscó a esta mujer que estaba encorvada hace 18 años. En otra ocasión curó a una mujer que tenía flujo de sangre y que estaba así hace 12 años. ¿Por qué Jesús buscaba personas que estaban bajo el poder del enemigo hacía muchos años? Porque por tras de la enfermedad está el enemigo de alguna manera. No que la persona haya pecado, no vamos a decir así. Puede ser también que sí. Pero generalmente por tras de todo dolor, por tras de todo sufrimiento está el enemigo de Dios, obrando a veces a través de nuestra propia imprudencia. Hay que tener cuidado. Ahora, ¿por qué Jesús buscó personas que estaban hace mucho tiempo enfermos? Como el paralítico, como la mujer con hemorragia, o como esta mujer que estaba encorvada hace 18 años. Es que eso Jesús hacía por amor a los incrédulos. Porque si Jesús curase a un hombre que no podía andar hace una semana, ¿qué iban a decir los incrédulos? Oh, pues cualquiera, estaba hace una semana, cualquiera lo iba a curar. Los incrédulos son así. Si Jesús curaba a una mujer que estaba con hemorragia hace 4 meses, oh, cualquiera lo curaba. Los incrédulos ponen en tela de juicio todo lo que Jesús hace o lo que la palabra de Dios enseña. Y si levantase a una mujer que estaba encorvada hace 6 meses, pues ahí venían los incrédulos. No, eso no se necesita poder divino para eso. Pero como Dios ama a los incrédulos, y mi querido, si tú eres una de esas personas que quiere prueba de todo, que duda del amor de Dios, duda del poder de Dios, yo te digo, Jesús te ama. Y por amor a los incrédulos, Jesús buscó un paralítico de 38 años para que los incrédulos no tuvieran más argumento para decir, cualquiera lo curaba. No, como cualquiera. En 38 años ese hombre ya estaba condenado, derrotado, fracasado. No había manera humana de levantarlo, pero Jesús lo levantó y ahora buscó a una mujer que estaba aquí 18 años encorvada. Ahora, lo que me impresiona del texto dice así: estaba hace 18 años y andaba encorvada, mirando para el suelo. Inclusive cuando quería levantar el rostro, la mirada, pues se cansaba porque su cuerpo estaba para abajo, estaba encorvada, mirando a la tierra y no podía enderezarse. Tú sabes que en la vida espiritual hay mucha gente encorvada, mirando para la tierra. No son capaces de levantar los ojos al cielo.
Nosotros somos águilas, querido. Dios nos creó como águilas para mirar el cielo azul, abrir las alas y volar, volar. Nuestro destino está ahí en el cielo. Pero hay un animal en esta tierra, un animal, y voy a usar ese ejemplo interesantísimo. Es un animal que si tú lo colocas de patas para arriba, enloquece y muere porque es incapaz de mirar al cielo. Y ese animal es el puerco. Intenta colocar a un puerco de patas para arriba, mirando al cielo. No puede, enloquece, se desespera. Algunos de nosotros somos incapaces de mirar al cielo. Miramos solo las cosas de esta vida, solo las cosas de esta tierra. Trabajamos para las cosas de esta tierra. No tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para abrir la palabra de Dios. Y como no tenemos tiempo, la mejor disculpa que usamos es, no creo en esas cosas, no creo. Pero cuando llega la noche, estás vacío, estás desesperado, cuando tu hogar está destruido, cuando no tienes el empleo, pierdes un empleo, vas a otro empleo, cuando estás prisionero de los vicios, ¿qué te resta, querido? Necesitas un Dios. En algún momento tienes que ser capaz de levantarte, estás encorvado, levántate. Pero esta mujer dice, de ninguna manera podía enderezarse. Estaré predicando para un joven que está enviciado completamente y no te puedes enderezar. Estaré predicando para una persona que está con su camino todo torcido y no te puedes enderezar. Pues este mensaje es para ti. Porque mira lo que hizo Jesús. Ahora vamos al versículo 12. Cuando Jesús la vio a la mujer, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, eres libre de tu enfermedad. 3 cosas hizo Jesús. Primero, la vio. Porque, querido, aunque tú te escondas en el punto más lejano del universo, Dios te ve. Dios conoce tu vida. Tu vida está en las palmas de las manos de Dios. Él sabe cuánto dinero tienes en el bolsillo. Él sabe que hoy es tu cumpleaños y nadie se acordó de ti. Él sabe que tu hogar está semidestruido. Él sabe que cargas un pecado escondido. Él sabe todo. Él te ve. Él te ve. Y no te deja tranquilo. Ya te vi. Bueno, no. Sino que te llama. Dice el texto, Jesús la vio a la mujer y después la llamó. Porque Jesús siempre está llamando a los pecadores. Si tú abres la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia es un libro de llamado. En el Génesis, Adán y Eva estaban escondidos entre los árboles. Dios llega llamando, Adán, ¿dónde estás tú? Y si tú vas al libro de Apocalipsis, vas a encontrar en el último capítulo, en el versículo 17, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y aquel que oiga, diga, ven. Y aquel que tenga sed, venga, beba. Un llamado. La Biblia es un libro de llamado. Dios llama. Lo bonito de Dios es que no solo te ve, no solo ve tu situación desesperada, no solo contempla tus errores, tu vida torcida, sino que te llama. Y cuando Dios te llama es porque quiere hacer maravillas en tu vida. Dios nunca te llama para hacerte mal. Por favor, entiende. Dios no te llama para hacerte mal. Cuando Dios te llama, ve corriendo porque Él solo te llama para hacerte bien. ¿Y qué hizo con esta mujer? La llamó y ¿qué le dijo? Le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre porque Jesucristo es el Señor de la libertad. Donde Jesús entra la libertad. No me importa cuántos años estás esclavizado en ese vicio. 38 años, no hay problema. 18 años, no hay problema. 12 años, no hay problema. Porque cuando Jesús te ve y te llama y tú vas, ahí Él te dice, yo te declaro libre. En este mismo instante, en el nombre de Dios, yo te digo, ese cigarro que fumaste antes de conectarte al mensaje de esta noche fue el último cigarro que fumaste.
Esa droga que usaste esta mañana es la última droga. Esa bebida que bebiste hace 4 horas es la última. Porque cuando Jesús entra a tu vida, Él te declara, estás libre. Y en este momento, a través de su palabra, el Señor Jesús se dirige a ti y te mira a los ojos y te dice, estás libre. Y tú cree. Pero si tú no abres el corazón, si cuando Él te llama tú no vas, el Señor no puede hacer nada, porque yo siempre digo que Jesús es la persona más cortés que yo conozco. Él podría entrar en tu corazón por la fuerza, Él es Dios, pero nunca lo va a hacer. Él va a respetar tu libertad. Él te llama, pero eres tú el que tiene que ir, eres tú el que tiene que aceptar. Él no va a hacer nada por ti a la fuerza. Vamos al versículo 14. Dice, pero un alto dignatario de la sinagoga, un judío, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanos, y no en sábado. Qué cosa maravillosa. Por un lado, la maravilla de la curación, de la liberación de esta mujer, pero por otro lado, qué cosa triste, la actitud de este hombre. Estaba delante de un milagro de sanidad, una pobre mujer que durante 18 años había cargado el dolor, la vergüenza, incapaz de mirar para arriba, incapaz de enderezarse. Ahora, por el poder de la palabra de Jesucristo, fue curada. Y cuando todo el pueblo debería haber levantado las manos al cielo y glorificado el nombre de Dios y decir, Señor, gloria a Dios, amén. El dignatario de la sinagoga, el maestro de los judíos, se dirigió al Señor Jesucristo y le dijo, ¿qué estás haciendo en sábado? Y reprendió a la multitud, ¿por qué vienen el sábado? ¿No tienen 6 días para hacer esas cosas? Hoy es sábado, día sagrado del Señor, ¿por qué están haciendo esto? Pobre judío, el dignatario de esa sinagoga, no había entendido el significado del sábado. Oh, mi querido amigo, tú sabes que hay mucha gente sincera que no entiende el significado del sábado. Hay gente que en lugar de adorar a Jesús, adora el sábado. Ese es un riesgo que mucha gente sincera puede correr. Que el sábado es más importante que Jesús. Que no hacer esto, o no caminar para allá, o no trabajar aquí, puede ser mucho más importante que la salvación de una persona. Hay mucha gente que piensa que guardar el sábado es cruzarse de brazos tranquilo y no hacer nada. No, querido, no es eso. El sábado no fue creado, no fue establecido para no hacer nada. El sábado fue establecido para hacer muchas cosas para Dios. Alabar el nombre de Dios, dirigirse al templo para estudiar la palabra de Dios, cantar, orar y después ayudar a las personas, predicar la salvación, llevar la salvación. Esa es la esencia del sábado. Pero como a veces algunos tienen la actitud de este maestro judío que se enojó porque Jesús había curado en sábado, como esa actitud es una actitud reprensible, hay mucha gente que ya se va al otro extremo y dice, no, el sábado no es para los cristianos, el sábado fue para los judíos. Oh querido, ¿cómo es que el sábado fue para los judíos? Si cuando Dios creó el mundo, lo creó en 7 días y el texto bíblico está en el libro de Génesis, no lo vamos a leer, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, dice que fueron creados los cielos y la tierra en 6 días y el 7º día, el sábado, el Señor hizo 3 cosas. Primero, descansó el sábado. Segundo, lo bendijo. Y tercero, lo santificó. Ahora, ¿habían judíos en ese tiempo? No, no habían judíos. El sábado no fue establecido para los judíos, el sábado fue establecido para el ser humano.
Dios descansó. ¿Por qué descansó? ¿Porque estaba cansado? ¿Cansado de 6 días trabajando, creando el universo? Entonces se cansó y tuvo que descansar. No, querido, Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué descansó? Para darte ejemplo. ¿Por qué Jesús fue a la sinagoga el sábado? Para darte ejemplo. ¿Por qué Dios descansó el sábado? Para darte ejemplo. Y lo bendijo. Querido, hay que tener mucho cuidado con tocar las cosas benditas, pero lo santificó. Entonces hay que tener mucho más cuidado con tocar las cosas santas. ¿Quién soy yo, pobre ser humano, para tocar algo que Dios bendijo y santificó? Pero hay muchos cristianos sinceros que piensan que el sábado fue dado para los judíos, o entonces que fue dado en las tablas de piedra de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero si tú vas a leer el libro de Éxodo, verás que las tablas de piedra fueron dadas en el Sinaí en el capítulo 20, del libro de Éxodo. Pero a partir del capítulo 16, faltando 4 capítulos para llegar al monte Sinaí, cuando Dios mandó maná del cielo, hizo caer maná 6 días, pero el sábado no hizo caer. Y la gente debería el viernes guardar maná para el día siguiente. Pero algunos no guardaron y fueron el sábado a buscar maná y no había y pasaron hambre. Y Dios les dijo, ustedes tienen que recordarse. Inclusive cuando les da la ley de Dios, dice, acuérdate del día de reposo. ¿Cómo te vas a acordar de algo que ya no existía? El pueblo judío no existía, pero el sábado existía, porque fue establecido en el jardín del Edén. Y por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra, pues para darnos ejemplo iba al templo. Por eso voy a leer el texto de Lucas 4, del versículo 16 al 19. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se dejaba dirigir por el Espíritu. Fue engendrado en el Espíritu. Fue llevado a Egipto por el Espíritu. Inició su ministerio en el Espíritu. En la hora de su bautismo, el Espíritu estaba en forma de paloma. El Espíritu lo llevó al desierto. Y ahora cuando inicia su ministerio en la ciudad de Capernaum, es el texto que estoy leyendo de Lucas 4, 16 al 19, dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que el Espíritu hizo con Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuándo dijo esto Jesús? En el día del sábado. Él se dirigió al templo a alabar a Dios, a leer el texto bíblico, a estudiar la Biblia. ¿Y llevado por quién? Por el Espíritu. ¿Por qué tanto énfasis en el sábado? Porque el sábado es un símbolo de la redención. Te voy a explicar esto. En el jardín del Edén, Dios terminó la creación y estableció el sábado. Y el sábado se levantó como un monumento de la creación. Tú no puedes decir, yo creo en la creación, si no guardas el sábado, o si no crees en el sábado. El sábado fue un monumento de la creación. Pero ahí vino el diablo, arruinó toda la obra creadora de Dios. ¿Y Dios se quedó tranquilo? No, envió al Señor Jesucristo para restaurar la obra que el diablo había destruido. ¿Y qué hizo Jesús? Desarrolló su ministerio, guardó el sábado, enseñó el sábado, dejó el ejemplo en sábado, hizo milagros en sábado, 7 milagros de Jesucristo en sábado. Y finalmente, Él expiró en la cruz del Calvario, en el Espíritu. Todo en el Espíritu. El Señor Jesucristo realizó su ministerio de redención, de transformación,
en el Espíritu del Señor. Pero ahora Jesús muere un viernes en la tarde. Y el sábado descansa en la tumba. Y el domingo resucita y continúa su obra maravillosa de redención. Ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. En el principio se levanta como un monumento de la creación. En la muerte de Cristo se levanta como un monumento de la redención. Si tú crees en la creación, tienes que aceptar el sábado. Y si tú crees en la redención, tienes que aceptar el sábado. Pero el otro día yo encontré una persona que me dijo, pastor, pero el sábado ya fue clavado con Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz se acabó el sábado. Ahora, como Jesús resucitó el domingo pasa a ser el día del Señor. Y yo te digo una cosa, querido. Si yo encontrara un solo versículo en la Biblia que dijese, porque Jesús resucitó el domingo, a partir de hoy el sábado ya no es más santo, ahora el domingo es el día del Señor, yo sería el primero en obedecer la orden de mi maestro, porque quiero caminar en las pisadas del Señor Jesucristo. Pero no sucedió eso. Al contrario, miren lo que dice Lucas capítulo 23, versículos 54, 55 y 56. Ya Jesús había muerto. Era día de la preparación. ¿Qué es el día de la preparación? Viernes, el día de la preparación para el sábado. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado, clarito. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Jesús ya estaba muerto, ahora colocaron su cuerpo en el sepulcro. Las mujeres vieron todo eso. ¿Qué mujeres? María, la madre del Señor, María Magdalena, otras mujeres. Ahora, el versículo 56, al regresar las mujeres a su casa, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. O sea, Jesús ya había muerto, pero las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Y tú me puedes decir, pero pastor, había pasado solo un día. No, querido. Lucas escribió su evangelio 20 años después de la resurrección de Cristo. Y 20 años después, Lucas dice que las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. Porque el sábado nunca fue abolido por el Señor Jesucristo. Ahora, tienes que tener cuidado. Si tú piensas que porque guardas el sábado te vas a salvar, ahí estás completamente equivocado. El Señor Jesucristo es el único que te salva. Su gracia maravillosa te salva. Pero si tú amas al Señor Jesús, entonces vas a andar como Jesús anduvo. Vas a hacer lo que Jesús hizo. Y los primeros discípulos, los apóstoles en la iglesia primitiva, ¿guardaron el sábado o no? Leo Hechos capítulo 18, versículos 1 al 4. Después de estas cosas, dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos. ¿Quién? Pablo. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, ambos preparaban tiendas, carpas, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga. El texto griego dice, y argumentaba, estudiaba, dialogaba, discutía en la sinagoga todos los sábados. No dice todos los domingos, ni todos los lunes,
Tú puedes estudiar la palabra de Dios cualquier día de la semana. Tú puedes ir al templo cualquier día de la semana. Pero Pablo propositadamente se dirigía a la sinagoga, al templo, a estudiar la palabra de Dios el sábado. Y discutía en la sinagoga todos los sábados. Y ahora hay gente que dice, no, claro que Pablo iba el sábado a la sinagoga porque quería evangelizar a los judíos. Y el único día que los podría encontrar era el sábado, porque los judíos guardan el sábado. Pero el texto dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y los griegos no guardan el sábado. Los griegos no van a la sinagoga a guardar el sábado. Los griegos no tienen, en la fe de ellos no hay el sábado. Entonces, ¿por qué Pablo hablaba con ellos? Porque habían griegos que comenzaban a conocer el evangelio. Benditos estos griegos que cuando descubrieron la verdad del sábado, la asimilaron en su experiencia. Oh querido, el sábado es un día de reposo, establecido por Dios desde la creación para el ser humano. Es un día de salvación, es un día para predicar el evangelio. Para Jesucristo era un día para hacer milagros. El sábado tú, después de, en la parte de la mañana, haber ido a la iglesia, estudiado la palabra de Dios, alabado el nombre de Dios, cantado, en la tarde debes salir a visitar personas que no conocen a Jesucristo. Debes distribuir literatura cristiana, debes visitar hospitales, gente necesitada, gente carente, debes hablar del amor de Dios. El sábado no es para dormir todo el día. El sábado es para alabar a Dios y para dedicarse a hacer obras de redención, obras de salvación en favor de las personas que todavía no conocen a Jesucristo. Ese fue el caso de Altagracia Mejía. Altagracia Mejía trabajaba ayudando personas de edad que necesitaban de otros para ayudarlos a caminar, a ayudarlos a bañarse, en fin. Siempre hay personas de edad que necesitan de ayuda. Y el trabajo de ella era eso. Hasta que un día llegó a trabajar con una señora, trabajó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado fue a trabajar y la señora, la anciana, a quien ella cuidaba, le dijo, mira, hija, hoy día no vas a trabajar. Quiere decir, no vas a hacer todo lo que hacías durante la semana. Te vas a sentar aquí, vamos a hablar de las cosas de Dios. Y ella preguntó, ¿pero por qué? Y la anciana le dijo, porque hoy es el sábado, el día santo del Señor. Para Altagracia eso fue una novedad. ¿Cómo que sábado? ¿Cómo día santo del Señor? ¿De dónde usted viene con esa historia? Y ella sacó la palabra de Dios. Aquí está, en el principio Dios estableció el sábado, lo bendijo y lo santificó. Y en toda la Biblia no hay un versículo que diga que el sábado dejó de ser santo. Entonces, como yo amo a Dios, como yo amo al Señor Jesús, como yo quiero seguir andando en los caminos de Jesús, yo guardo el sábado. El siguiente sábado, la viejita estaba un poco mejor de salud. Y le dijo, mira, hoy no nos vamos a quedar en casa, hoy vamos al templo. Yo me estaba quedando en casa porque no podía andar, pero hoy con tu ayuda vamos al templo. Yo quiero alabar el nombre de Dios. Y la llevó allá al templo y Altagracia por primera vez en su vida escuchó la palabra de Dios siendo predicada. Y el Espíritu de Dios trabajó en su corazón. Y entonces la viejita comenzó a estudiar la Biblia más y más con ella. Y Altagracia era una mujer sabia. ¿Por qué? Porque quería crecer. Porque quería crecer. Y todos los que quieren crecer tienen que aprender. Y ella fue estudiando la palabra de Dios y pues fue aprendiendo y entendió que el sábado no salva a nadie, pero solamente Jesús salva. Sin embargo, aquellos que son salvos por Jesucristo se deleitan en hacer la voluntad de Dios. Y entonces Altagracia empezó a guardar el sábado. Y hace algún tiempo atrás Altagracia se bautizó. Solo que antes de su bautismo ella tuvo mucha dificultad porque ella no estaba casada. Ella convivía con un hombre. Y un hombre que no quería saber nada de la palabra de Dios. Y cuando se enteró que Altagracia estaba yendo a la iglesia, la amenazó. Inclusive la amenazó de muerte. O tú te quedas conmigo o tú te quedas con tu iglesia.
Y Altagracia tuvo que salir de casa con su pequeña hija para seguir a Jesús. Y salió de casa y Dios la bendijo, porque Dios nunca deja a un hijo desamparado. Dios la ayudó y hoy día Altagracia se deleita en la iglesia de Dios. Dios la bendice, nunca le ha faltado comida, Dios la protege juntamente con su hija. Pero ella tuvo que tomar la decisión en algún momento de la vida. Ahora yo te pregunto, ¿qué esperas tú para decidir? ¿Qué esperas tú para aceptar a Jesús? ¿Hace cuántos años tú andas encorvado en esta vida, mirando solo las cosas de esta tierra? ¿Ya no crees que ha llegado el momento de levantarte, de mirar al cielo, de mirar las cosas espirituales, de enderezar tu camino? Pues entonces oye la voz de Jesús que te llama. ¿Y te llama para qué? Para declararte libre. Entonces ahí donde estás, acepta el llamado del Señor Jesucristo. Expresa tu decisión a través del internet, a un amigo que está a tu lado, a la persona que te invitó para que mires el programa. Expresa tu decisión y recuérdate, tú eres precioso para Dios. ¿Cómo eres precioso? ¿Cómo Dios te ama, querido? En este momento tal vez estás pasando por un momento difícil, las cosas no andan bien en casa, está todo mal, tú no ves luz al fondo del túnel, estás llorando, pero Dios te ama, Dios te ve y te llama para ayudarte. ¿Aceptarás su invitación? ¿Vendrás a Jesús? Hazlo ahí donde estás. Tú no lo puedes identificar porque tú no te acuerdas, porque está en el archivo muerto. Pero eso te perturba, no eres feliz, porque desde adentro hay alguien que te dice, te grita, no vales, maldita la hora que viniste al mundo, maldita la hora que viniste al mundo. Y tú tratas de descubrir, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué soy negligente? ¿Por qué? ¿Por qué nada me da resultado? Y es el grito interior. Muy bien, queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 18. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, esto es interesante, bienaventurados los que vienen a Jesús. Esta noche ustedes no han venido a la iglesia, ustedes han venido a Jesús. Porque la promesa bíblica es, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y esta noche aquí hay más de 3. Por lo tanto, Jesús está aquí. Entonces, cuando tú saliste de tu casa y viniste a la iglesia, no viniste a la iglesia, viniste a Jesús. Esto es lo interesante. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este es el texto bíblico. Ahora, ¿cuál es la inquietud central aquí? Porque si yo les hago una pregunta, ¿por qué están ustedes aquí en la iglesia? ¿Por qué han aceptado a Jesús? ¿Por qué se han bautizado? La respuesta va a ser unánime. Miren, dice así, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el sueño de todos nosotros? Ir un día al reino de los cielos. Y por ir al reino de los cielos somos capaces de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Hay gente que come solo brócoli y espinaca porque quiere ir al cielo. Hay gente que no usa anillo. Ahora no van a decir
que estoy defendiendo el anillo, porque vean, yo no uso anillo. Pero hay gente que no usa anillo porque quiere ir al cielo. Hay gente que no toca batería porque quiere ir al cielo. Hay gente que no se corta el cabello, yo no tengo ese problema. ¿Pero por qué? Porque quiere ir al cielo. Hay gente, mire que el otro día yo encontré una iglesia aquí en Estados Unidos, una iglesia bonita, unida, linda iglesia. Pero cuando yo llegué estaba partida por la mitad, en dos bandos. Y le pregunté a uno, ¿por qué están así? Si ustedes eran una iglesia bonita, unida. Y él dice, no, porque apareció un hermano diciendo que celebrar cumpleaños es pecado. Y entonces el otro de aquí dijo, pero ¿por qué pecado? Si yo cuando llega mi cumpleaños me arrodillo, agradezco a Dios por el año de vida que me ha dado y le pido que Dios me bendiga en el nuevo año. ¿Cómo que eso va a ser pecado? Pero el otro dice es pecado. Entonces la iglesia que era unida ahora está partida. Los que celebran cumpleaños y los que no celebran cumpleaños. Los que no celebran dicen que no celebran porque es pecado. Entonces yo fui al líder, porque todo grupo tiene un líder. Y hay algunos hermanos que han nacido para ser líderes, porque tienen vocación de mandar, ¿no? Entonces ven donde el hermano y le digo, pero hermano, esta iglesia tan bonita, tan unida, ahora partida, solo por el asunto del cumpleaños. Ah, sí, porque es pecado. Pero ¿por qué, hermano? No, si los que queremos ir al cielo no podemos celebrar cumpleaños. ¿Me estás viendo? Queremos ir al cielo. Le digo, pero hermano, a ver, ¿de dónde usted saca eso? A ver, muéstreme en la Biblia, ¿cuál es el versículo que dice eso? Ahora, la respuesta de él me asustó más, porque me dice, no, eso no está en la Biblia. Pero y entonces, hermano, ¿por qué hace tanto problema? ¿Y sabe lo que me dijo? Porque el pastor fulano ha dicho. Ahí ya me quedo preocupado. Porque quiere decir que en esta vida seguimos a pastores. No seguimos a palabra de Dios. No interesa lo que la Biblia dice, interesa lo que el pastor fulano ha dicho. No puede ser así, querido. La fuente de nuestra autoridad es la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, no hagas problema. Pero el problema se crea porque queremos ir al cielo. Queremos ir al cielo. Y si yo les dijera, miren, hermanos, mañana todos los que quieren ir al cielo, conmigo, pues yo también quiero, a las 4 de la mañana yo los invito a venir aquí, a orar conmigo. Y vamos a esparcir aquí maíz desgranado y nos vamos a arrodillar ahí de 4 a 5 de la mañana orando a Dios. Ustedes pueden reírse, pero mañana la iglesia va a estar llena. ¿Por qué? Porque todos quieren ir al cielo. Y de alguna manera todos pensamos que para ir al cielo tengo que hacer algo. Entonces, cuanto más sufro, mejor. Cuanto más duele, mejor. Cuanto más difícil es, mejor. Pero ahora viene el Evangelio y dice, entrar al cielo es la cosa más fácil. Más fácil, no tienes que hacer nada. Pero Jesús dijo, tienes que hacer. Miren lo que dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Aquí no hay nada de lechuga, aquí no hay nada de brócoli, aquí no hay nada de batería, aquí todo lo que tienes que hacer para ir al cielo, volverte como niño. Como niño. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues ahí vamos a explicar ahora, porque antes de traerles el texto yo he estudiado, me he arrodillado, le he pedido a Dios que ilumine mi mente para tratar de entender el mensaje y ahora les voy a traer. El gran problema nuestro, querido, nuestro, se llama orgullo. Orgullo. ¿Ustedes creen que los discípulos van a ir al cielo o no? Claro que sí, yo creo que sí. Pedro estará en el cielo, ¿no? Y Juan, lógico, sí. Pero ahora miren lo que dice. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús preguntando, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Dónde nacía esa pregunta?
¿De dónde venía esa pregunta? Del orgullo. ¿Y qué es lo que el orgullo te lleva a querer? Yo soy más importante que tú, yo valgo más que tú. ¿Ah? Tú puedes ser igual a mí, mejor que yo, no. Ese es el orgullo. Orgullo es la loca idea de que yo valgo más que mis hermanos. Y el orgullo es el padre de todos los pecados. Escucha, el orgullo es el papá de todos los pecados. Porque el primer pecado en el universo comenzó en el corazón de Lucifer y fue el orgullo. ¿Por qué orgullo? Porque no se quiso someter al Señor Jesucristo. Él comenzó a pensar, ¿por qué los ángeles se arrodillan delante de Jesús? ¿Por qué no se pueden arrodillar delante de mí? Jesús no puede valer más que yo. Yo quiero valer más que Él. Primer pecado, orgullo. Resultado, salieron de la presencia de Dios, vinieron a la tierra. Ahora, primer pecado de Adán y Eva. ¿Qué es lo que el diablo le sugirió a Eva? Si comes de este árbol, ¿qué va a pasar? Vas a dejar de ser del nivel del hombre, vas a pasar al nivel de Dios, vas a crecer, vas a ser mejor. Orgullo. El orgullo es el padre de todos los pecados. Del orgullo nace la mentira, nace todos los otros pecados, nacen del orgullo. Pero el primer pecado es el orgullo. Y ese es nuestro problema a lo largo de la vida. Si tu hogar está destruido, la causa es el orgullo. Si tus hijos han crecido y no te quieren ver, la causa es el orgullo. Si pierdes el empleo, la causa es el orgullo. Si no tienes empleo, la causa es el orgullo. Yo puedo mencionar la lista de pecados aquí. La causa es el orgullo. Y tú me vas a decir, no, pastor, no. El asunto es que al orgullo nosotros no le llamamos pecado. Le damos otros nombres. Pero nos olvidamos que el orgullo es la causa de nuestra infelicidad en esta tierra. Te sientes solo, la causa es el orgullo. Sientes que nadie te quiere, la causa es el orgullo. Sientes que nadie te acepta, la causa es el orgullo. No, pastor, ¿cómo va a ser? Y voy a probarlo esta noche. Solo que nosotros miramos al orgullo con ojos muy bondadosos. A los otros pecados los miramos con ojos de odio, de asco. Ay, qué asco los pecados. Pero al orgullo, oh, qué bonito. Porque te voy a hacer una ilustración, solo para hacerte entender. Vamos a decir que en una junta de iglesia, pastor, están buscando un anciano. Y tienen dos nombres. Por decir, Ricardo y Pedro. Ojalá que aquí nadie se llame ni Ricardo ni Pedro. Bueno, Ricardo y Pedro. Y no saben, están entre los dos. ¿A quién lo elegimos? ¿A quién lo elegimos? Entonces un hermano levanta la mano y dice así, bueno, yo creo que de los dos Ricardo es mejor. Es un poquito orgulloso, pero está bien. Muchas veces puede suceder eso. Pero ¿cómo sería si alguien levantase la mano y dijera así? De los dos Ricardo es mejor. Es un poquito homosexual, pero está bien. Ah, no, eso no pasa. Eso no puede pasar porque homosexual, un poquito orgulloso pasa, ¿no? Un poquito homosexual no pasa. Pero a los ojos de Dios, el orgullo es peor que el homosexualismo, porque el orgullo genera el homosexualismo. El homosexualismo nace del orgullo. Pero tú te das cuenta la escala de valores nuestros. El que robó, ese no tiene perdón. El que adulteró no tiene perdón. El que mató no tiene perdón. El orgulloso, sí, pobrecito, pues déjalo un poquito orgulloso. Ah, qué bonito, un poquito orgulloso.
Orgullo es la loca idea de que puedes vivir solo. Orgullo es la loca idea de que no necesitas de Dios. Es fácil, ¿sabes? El orgullo nos lleva a pensar que yo valgo más. Tú te casas con una persona, la amas con todo tu corazón, pero en el fondo, tal vez ni te das cuenta. Tú crees que tú eres mejor. Yo soy el esposo, yo mando, yo valgo más. No lo dices, pero aquí adentro, porque es interesante nuestro mundo. Nuestra cabeza tiene dos lados, figurativamente. De aquí para frente es el archivo vivo. Tú te acuerdas de todo lo que está aquí. De aquí para aquí te acuerdas de todo. Pero de aquí para adentro es el archivo muerto. Tú no te acuerdas. Pero todo lo que ha pasado en tu vida, desde el día que has nacido, está registrado aquí, en el archivo muerto. Cuando tú tenías un mes de nacido y tu papá y tu mamá pelearon, y en el momento de cólera uno dijo, maldita la hora que nació ese niño. Ellos podrían haber pensado así, tiene un mes, no entiende nada. Pero esto está registrado aquí. Y entonces cuando tú creces, desde aquí adentro, ese recuerdo sale para aquí, para el presente. Tú no lo puedes identificar porque tú no te acuerdas, porque está en el archivo muerto. Pero eso te perturba, no eres feliz, porque desde adentro hay alguien que te dice, te grita, no vales, maldita la hora que viniste al mundo, maldita la hora que viniste al mundo. Y tú tratas de descubrir, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué soy negligente? ¿Por qué? ¿Por qué nada me da resultado? Y es el grito interior. Entonces, queridos, ¿qué pasa? Hay muchas cosas, te casas en el matrimonio, en el hogar. Tú no lo dices, tú ni te atreves a pensarlo, pero allí adentro está, yo valgo más. Yo valgo más. Y ese yo valgo más aparece en el momento de las relaciones humanas entre esposa y esposo. A veces por detalles tontos, nuestro carácter está deformado. Cuando Dios nos creó, nuestro carácter era perfecto. Nosotros reflejábamos el carácter del Padre. Cuando la Biblia dice el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, era el carácter. Un carácter lindo, bonito, maravilloso, que se comunicaba, que se relacionaba bien. Pero cuando nos separamos de Dios, nuestro carácter se deformó. Hoy día tenemos un carácter deformado, un carácter horrible. Sabemos esconder bien ese carácter, especialmente en público, lo disfrazamos bonito, pero en la casa, ahí nos mostramos los verdaderos. Por eso dicen que el mejor lugar para predicar un sermón, es aquí, porque aquí todos son santos. El lugar más difícil para predicar un sermón es en la vida diaria, en la relación con los hijos, con el patrón, con el empleado, con el vecino, con el compañero, con la esposa. Porque ahí estamos sin máscaras. Querido, piensa en un problema que estás enfrentando en la vida en este momento. Piensa. El origen de ese problema es el orgullo. Es el orgullo. Mira, a veces tú discutes con la esposa. Y pues, ¿quién no discute con la esposa? Si yo les preguntara esta noche, a ver, levanten la mano los que nunca discuten, por favor no levantes la mano. Porque si levantas la mano, de dos, una, o eres un tremendo mentiroso, o entonces eres un pobre dominado. Porque cuando en un matrimonio uno domina al otro, a veces lo domina completamente, que el otro pobrecito no dice ni pío. Pues ahí, ¿qué discusión va a haber?
Ahí no hay discusión, porque uno absorbió al otro y eso no está correcto, eso no es cristiano. Pero en un hogar donde los dos respetan uno la personalidad del otro, ¿cómo es que no va a haber discusión? Porque tenemos mentalidad diferente, cabeza diferente. Hay una cosa, hombre y mujer no son iguales. Por favor, coloquen eso en la cabeza, no son iguales. Son desiguales e incompletos para que juntos sean un ser humano completo. Ambos se necesitan. Cuando yo digo no son iguales, no estoy diciendo que uno manda, uno vale más que el otro, sino que ambos son incompletos. Dios nos ha hecho incompletos para que juntos seamos completos. Pero esa lucha de que quiero ser igual al hombre, no puedes. No puedes. Y yo quiero ser igual a la mujer, no puedo. Por más que yo quiera quedarme embarazado, no puedo. Porque Dios me ha hecho hombre. Pero mi esposa puede. Ahora, porque mi esposa puede quedarse embarazada y yo no, ella vale más que yo. No. Hay cosas que solo el hombre puede, hay cosas que solo la mujer puede. Pero ¿qué es lo que el feminismo enseña? ¿Somos iguales? No. Porque la mujer tiene cabeza de mujer y el hombre tiene cabeza de hombre. Y gloria a Dios que es así. Porque últimamente los hombres están queriendo tener cabeza de mujer. Y ahí se meten en problemas. Somos diferentes. Por eso yo les digo a los hermanos hombres, varones, no traten de entender a la esposa. Nunca la van a entender. Porque para entender a la esposa tendrían que tener, nosotros los hombres tendríamos que tener cabeza de mujer. Pero tenemos cabeza de hombre. Entonces, ¿cómo con una cabeza de hombre vas a entender la cabeza de la mujer? No puedes entenderla. Porque trabajan de manera diferente. Porque, ¿qué significa para el hombre que le den una florcita? No significa nada. Agarra la flor, la tira a la basura. Ahora, dale a una mujer una flor, la derrites. Es cabeza diferente. Entonces, no trates de entender. Las mujeres no fueron creadas para ser entendidas, fueron creadas para ser amadas. Ámala como es. Ámala como es. Pero ¿qué pasa? El orgullo no nos deja hacer eso. En un momento de discusión, maldita la hora que te conocí. No, tú no piensas así, pero en la hora de la rabia, llevado por el orgullo, maldita la hora que te conocí. ¿Sabes lo que hiciste en ese momento? Agarraste una navaja a tu esposa, no con la navaja literal, pero con tus palabras, le hiciste un tajo de la cabeza hasta abajo. Solo que 2 segundos después de la tontería que has dicho, te das cuenta de lo que has dicho. Y te das cuenta que no deberías haber dicho. Entonces, ¿qué haces? Ay, perdón, mi amor. ¿Perdón? ¿Qué perdón? Ya abriste la herida, ya la sangre se está esparciendo. Perdón no resuelve, ya hay que correr ahora al hospital. Hay que coserla, hay que meterle anestesia. Después una semana después hay que sacar los puntos. Después hay que colocar antibiótico, hay que esperar que cicatrice. Y así mismo la vida toda estará la cicatriz de arriba abajo. No es con perdón que ya resolviste el problema. Pero pastor, ¿qué hago? El otro día un hombre llorando porque se dio cuenta después de hablar de lo que había hecho. Me dice, pastor, pero maldito carácter. Efectivamente, maldito carácter. Es el orgullo. Es el carácter deformado. Y lo peor es que entramos a la iglesia y cuando entramos a la iglesia tratamos de abandonar todos los pecados, menos el orgullo. Cuando el orgullo es el papá de todos los otros pecados.
Y eso es lo que pasaba con los discípulos. Mira, en aquel tiempo los discípulos estaban en la iglesia o no. ¿Eran miembros de iglesia o no? ¿Eran líderes de iglesia o no? Y vinieron a preguntar quién, qué, quién vale más, quién puede más, quién manda más. Y ay, si alguien no diezmara completo, ahí ellos estaban atrás. Ay, si alguien transgrediese el sábado, ellos corrían para allá. Ay, si alguien, ellos, pero todos llenos de orgullo. Y Jesús, que era un maestro y un padre de amor, les dice, llamando Jesús a un niño, porque Jesús usaba mucho las ilustraciones, llama a un niño y lo coloca en medio de ellos. Dice, Jesús llamando a un niño lo puso en medio de ellos para que lo vean y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué estaba queriendo decir Jesús? Si no os volvéis como este niño, en ese caso el niño era símbolo de ¿qué? De inocencia. Hay muchos adultos que son inocentes, tan inocentes que los engañan a los pobrecitos. Tan inocentes que cuando reciben un email diciendo, has ganado una herencia de 10 millones de euros, mándame tu cuenta bancaria para depositar, mandan. Pero que un niño. Entonces la inocencia no es exclusividad del niño, el adulto también puede ser inocente. Entonces Jesús está colocando aquí al niño como ejemplo de qué. Eso es lo que necesitas. Ni siquiera humildad, porque ahora, miren, vamos a tomar a ese niñito que está en los brazos del Señor. ¿Cómo se llama tu hijito? Tú que estás ahí. Sí, ¿cómo se llama él? Brendan, muy bien. Esta es una ilustración. Vamos a agarrarlo a Brendencito y lo llevamos a los Everglades, ahí, al bosque, y lo dejamos ahí. Pero le dejamos agua, le dejamos comida, le dejamos todo, una mochila, un insecticida para matar mosquitos, lo dejamos todo, a Brendencito. ¿Cuántos años tiene él? 3 años, lo dejamos ahí. ¿Tú crees que Brendan va a sobrevivir? Pero si tiene todo, ¿va a sobrevivir? No sobrevive. ¿Sabes cuál es la característica que destaca más de un niño? Es su incapacidad de sobrevivir solo, su dependencia de otro. Ahora viene Jesucristo y les dice así, ¿qué pasa con ustedes? Es el orgullo el problema. Uno quiere valer más que el otro, uno se cree más importante que el otro. Ese es el problema en el matrimonio, ese es el problema en el empleo. Pero si tú quieres entrar al reino de los cielos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que volverte dependiente. Tienes que reconocer que no eres nada, que no puedes nada. Tienes que aprender a depender de Jesús para todo. Entonces cuando te sientas como un niño, que no puedes hacer nada y que solo Jesús lo puede hacer por ti, ahí vas a entrar al reino de los cielos. Porque quien te va a llevar es Jesús, no eres tú que te vas a meter por la ventana. Dependencia. Oh querido, tú eres precioso a los ojos de Dios. Tú vales mucho a los ojos de Dios. Tú eres importante para Dios. Yo sé que a veces la vida golpea, ¿sabes? A veces la vida te da un golpe así en el hígado que te deja trastabillando sin aire. No sabes qué hacer. Hay momentos en la vida en que tú literalmente no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. Te desesperas, te angustias, te sientes solo, te sientes rechazado, te sientes abandonado. Y en esas horas la primera pregunta que te haces es ¿dónde está Dios?
Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Pero es que tú luchas para salir del problema y no te das cuenta que Él está ahí. Pero para que Él pueda hacer alguna cosa por ti, tienes que volverte como un niño. Tienes que volverte dependiente. Tienes que parar de correr de un lado para otro. Tienes que aceptar la ayuda de Él. Tienes que dejar que Él te guíe, que Él te lleve. Pero los seres humanos desde pequeñitos somos independientes. Yo me acuerdo cuando mi hijo mayor era pequeñito, así de 2 años, 3 años tal vez, como Brendan. Mi esposa se había ido, me dejó cuidando al niño, yo estaba estudiando, pero de reojo lo estaba observando, y él yendo de aquí para allá, y yo aquí observándolo y estudiando, y de repente le hizo caer un florero de cristal que nos habían regalado en las bodas. Mi esposa le gustaba mucho ese florero, pero el florero cayó, se hizo pedacitos. Ahora, yo, para que él no se asuste, porque observé que lo primero que él hizo cuando cayó el florero fue mirarme a mí, como diciendo, ojalá que no haya visto. Pero ¿cómo no iba a ver? Pues. Y yo, para no asustarlo, me hice al que no vi. Y cuando él se dio cuenta, entre comillas, que yo no había visto, ¿qué hizo? Comenzó a recoger los vidrios, los pedacitos, queriendo juntar, queriendo reconstruir. ¿Y qué es lo que consiguió? Se cortó la mano y la sangre comenzó a salir. Y ahí, en su desesperación, sangrando, vino donde mí. Y pues yo lo recibí, lo llevé al baño, lo comencé a curar. Mi hijito estaba chiquito, no podría entender lo que quería decirle. Pero yo le dije, mira, hijito, en la vida muchas veces vas a romper muchos floreros. Pero cuando rompas los floreros, no trates de reconstruirlo tú. Ven a mí. Ve a Dios, tu Padre de amor. Él va a reconstruir tu vida. Y una vez él, como dicen en Brasil, pisó una bola, ¿no? Escorregó feo, cayó feo. Pero cuando todo pasó, porque te digo una cosa, cosas malas te pueden pasar en la vida, pero todo pasa. No te desesperes. Hay momentos en que puedes pensar que no tienes para dónde ir. Todo pasa en esta tierra. Y cuando pasó la tormenta, él me dijo, mira, papá, yo nunca entendía lo que tú predicabas. Te escuchaba predicar y tú decías así, solo Jesús puede salvarte, solo Jesús puede ayudarte. Cuando no tengas qué hacer, levanta los ojos, solo Jesús. Papá, para mí eso era bonito, pero yo no lo entendía hasta que me quedé solo, hasta que mis recursos humanos fallaron, hasta que me sentí perdido. Y solo entonces entendí lo que tú decías cuando hablabas, solo Jesús, solo Jesús. Yo encontré hace muchos años un hermano que me criticaba, me daba palo, porque predicas un evangelio barato, porque predicas solo la gracia, porque predicas un evangelio sin sustancia, porque no predicas las verdades de la iglesia. Aquellos hermanos rígidos, celosos. Y un día lo descubren en pecado, lo llevan, lo disciplinan, y voy a visitarlo. Y me dijo, ¿qué desea? Solo orar contigo y decirte que te amo. Y él empezó a llorar. Y me dice, pastor, yo jamás podría haber entendido lo que usted predicaba. Hoy día entiendo. Porque hoy día solo Jesús. En este momento ni la ley dominical, ni el decreto dominical, ni nada me ayuda.
en este momento solo Jesús. Tú eres lindo, querido. Que la vida te maltrató, que la vida te golpeó. ¿Qué importa? Que tu carácter es horrible, que has querido cambiar, pero no puedes cambiar. ¿Qué importa? Lo que importa es ven a Jesús. Pero no vengas a Jesús preguntando quién es el que vale más. Ven a Jesús como un niño, diciendo: Señor, yo no puedo. Si tú me dejas, yo estoy perdido. Yo no puedo. Y es porque no puedo que vengo a ti. Y Jesús te va a abrir los brazos y te va a recibir y va a curar tus heridas. Te va a limpiar la sangre, te va a reconstruir y te va a enseñar a vivir una vida de victoria. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque un día ustedes ya se levantaron, ya fueron adelante, ya le entregaron la vida a Jesús. Esta invitación es para ti, que eres un amigo, una amiga precioso, que esta noche está empezando a conocer el Evangelio, estás empezando a estudiar la Biblia, estás empezando a ir a un foco de luz, o esta noche has aceptado la invitación de un vecino, de un amigo, de un pariente que te ha dicho: mira, vamos a la iglesia, te va a hacer bien el mensaje, y te has levantado, has dejado todo y has venido aquí. Pero esta noche quieres decirle: Señor, yo me entrego a ti, yo quiero sentirme un niño en tus brazos, yo quiero que hagas tú por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Si quieres entregarle el corazón a Jesús, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante, porque yo quiero hacer una oración especial por ti aquí adelante. Hola queridos, qué bueno es terminar el día con el corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. A veces cuando tú sientes que estás abandonado, puede ser hasta que estés abandonado, abandonada por los seres humanos, no por Dios. Así como un pajarito está en la palma de tus manos, tú estás en la palma de las manos de Dios. No cae un hilo de cabello sin que Dios sepa. Y tú vales mucho más que un pajarito, mucho más que un hilo de cabello. Tú eres ser humano, tú tienes emociones. Entonces, ¿cómo es bueno compartir contigo el estudio de la palabra de Dios? Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 14. Voy a leer todo el texto, después vamos a ir analizando algunos aspectos del texto. Dice: en aquellos días, ¿en qué días? En los días de Israel, cuando estaban bajo la esclavitud de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces Moisés miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Qué historia interesante, querido. Dios tenía un plan maravilloso para la vida de Moisés. Por eso, aunque el faraón había firmado un decreto de muerte, Dios dio sabiduría a su madre, Jocabed, para salvar la vida del niño. Y Moisés fue criado prácticamente por la princesa.
fue educado en las mejores universidades de su tiempo, las mejores artes, letras y ciencias de sus días, las mejores técnicas de liderazgo, de gerenciamiento, las mejores técnicas militares. Ahora piensa tú, Dios quería libertar a Israel del poder de Egipto. Pero ¿quién libertaría? Moisés. Pero si Moisés nunca hubiera sido criado por la princesa, no habría tenido los recursos y la preparación necesaria para liderar al pueblo de Israel. Pero ¿cómo son las cosas? Faraón firma el decreto de muerte y Dios toma ese decreto de muerte contra el pueblo de Israel para usarlo en beneficio de su pueblo, y a raíz de ese decreto de muerte, Moisés llega a constituirse un hombre preparado en las mejores universidades de su tiempo. Como un pobre Moisés, hijo del pueblo, de esclavos, fabricantes de ladrillo, podría haber estudiado en las mejores universidades, pero pues Dios revirtió la maldad del diablo para transformarla en beneficio para el pueblo de Dios. Y aquí hay un mensaje para ti. Si tus enemigos que te quieren destruir y hacen cualquier cosa para hacerte fracasar, si tú clamas a Dios, Dios te va a dar sabiduría como le dio a la mamá de Moisés. Y con sabiduría tú vas a ser capaz de revertir todo lo que el enemigo quiso hacer contra ti, y Dios va a hacerlo beneficio para ti. Esta es una gran lección. Por eso no temas de tus enemigos. Que se burlen de ti, que se ríen de ti, que hablen mal de ti, que escriban mal de ti. Hoy día con el internet todo el mundo va a hablar mal de ti. No le hagas caso, no les hagas caso. Tú tienes un Dios todopoderoso, y aunque el enemigo haga lo que haga para destruirte, tú estás seguro en las manos de Dios. Eso es lo que sucedió con Moisés. Pero Moisés debería, y él ya sabía, porque al mismo tiempo que la princesa lo instruía y lo educaba en las mejores universidades, su madre Jocabed había aprovechado los 12 primeros años de vida del niño para inculcar en su corazón que el plan de Dios para él era extraordinario, que Dios quería usar a Moisés como instrumento para libertar al pueblo de Israel. Solo que Moisés no tuvo paciencia. Dice la historia bíblica que un día, ya crecido, ya adulto, salió a la calle y vio que un egipcio estaba golpeando, maltratando a un israelita. Y entonces él pensó, ya llegó el momento de yo comenzar mi trabajo de libertador. ¿Y qué hizo? Tomó la justicia en sus propias manos. Mató al egipcio. Pero dice el texto bíblico algo interesante. Antes de matar al egipcio, miró para allá, nadie. Miró para aquí, nadie. Miró para frente, nadie. Miró para atrás, nadie. Entonces dijo, nadie me ve, y mató al egipcio. Es interesante que nosotros también a veces, antes de cometer algo que desagrada a Dios, miramos para allá, miramos para allá, miramos para adelante, miramos para atrás, y nadie me ve. Nos metemos a donde no debemos meternos. Así somos los seres humanos. Un día un padre estaba caminando con su hijo, una carretera de tierra, estaban con sed, con hambre, y de repente pasaron por un sembrío de sandías. Y el papá le dijo al hijo, hijo, yo voy a saltar el muro y voy a recoger una sandía. Tú mira para arriba, mira para todos los lados, y si viene alguien me avisas. Y entonces cuando el padre saltó, el hijo le gritó, padre, papá, cuidado. Y el padre apareció asustado, ¿qué? ¿Viene alguien? Y el niño le dijo, es que tú miraste a izquierda, a derecha, adelante, atrás, pero no miraste arriba. Arriba está Dios y Dios nos está viendo. Ojalá, querido, que siempre que querramos hacer algo que no debemos hacer, levantemos los ojos al cielo para ver quién está viendo, porque Dios está siempre vigilando la vida de sus hijos. Infelizmente, pues Moisés miró a todo lado, no había nadie, mató al egipcio.
Al día siguiente, dice la historia, él salió a la calle de nuevo y ahora vio un israelita golpeando a su hermano israelita. No lo mató, se acercó al israelita abusivo y le dijo, oye, tienes que respetar a tu hermano, ¿cómo estás haciendo eso con tu hermano? Ustedes dos son israelitas. Y el otro, golpeador, lo miró a Moisés y le dijo, ¿y qué? ¿Quién te ha puesto juez encima de mí? ¿Me vas a matar también a mí, así como mataste ayer al egipcio? Y ahí el pánico se apoderó de Moisés, porque dijo, si éste sabe, todo el mundo sabe. Y si todo el mundo sabe, va a llegar a los oídos de Faraón, y él me va a matar, y yo no voy a poder ser más el libertador de Israel. Entonces, cuando el pánico se apoderó de él, y tú sabes que el miedo es un enemigo terrible, querido, porque cuando el miedo se apodera de tu corazón, tú eres capaz de hacer las locuras, las cosas más tontas. Yo estaba viniendo una vez de Madrid, España, para el Brasil, y todos ustedes que han viajado en avión saben que de vez en cuando hay unos baches en el aire, ¿no? Unos baches. Pero ese fue el bache, la caída más brusca que yo viví en mi vida y he viajado tanto. Tal vez 3 segundos, pero que parecían una eternidad. El avión se vino de tal manera que estábamos en la hora de la reflexión y todo. La comida se fue al techo. Algunos que estaban sin cinturón se fueron para allá. Fue 3 segundos, pero un miedo terrible. Ahora, en medio de esa tormenta, en medio de esa desesperación, yo vi gente desesperada para correr a la puerta. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué corrían a la puerta? ¿Qué iban a hacer en la puerta? ¿Ah? ¿Se iban a arrojar al abismo? Ahí está el miedo, el miedo. Por eso te digo una cosa, cuando en alguna ocasión estás con miedo, ese no es el momento para tomar decisiones. Cuando estás con rabia, no decidas. Cuando te han hecho algo malo, no es el momento de responder, cállate, ve a la casa, enfría la cabeza. Yo tenía un pastor antiguo, un profesor mío, que estaba casado ya casi 50 años y él dijo, ¿saben cómo he durado todo este tiempo casado con mi esposa? Porque cada vez que mi esposa y yo discutíamos, antes de decir una palabra, antes de hacer cualquier cosa, yo salía a la calle. Y ahí pateaba el árbol, pateaba la piedra, corría, sudaba, cansaba, hasta que sentía que la rabia se me había ido, la ira se me había ido, entonces volví a la casa y estaba todo en paz. Ese es un buen consejo. No respondas cuando estás airado. No revides cuando alguien te hace algo contra ti. No tomes decisiones cuando estás con miedo. Pero Moisés se atemorizó. Dijo, ahora ya me descubrieron, y se escapó. Y se fue al desierto, prácticamente a las montañas del desierto. Allá en las montañas del desierto, él se dedicó a criar corderos, a criar ovejas, a criar cabritos. Ahora miren ustedes cómo es el pecado. Un hombre que nació para ser el líder, el libertador del pueblo de Israel, ahora acabó siendo un pastor de ovejas. No hay nada denigrante en ser pastor de ovejas, pero hay algo contraproducente en que Dios escogiera un hombre para libertar a un pueblo y por causa de una decisión equivocada, por causa de tomar una medida violenta, por causa de tomar la justicia entre sus manos, ahora estaba en el desierto, tierra de chacales, tierra de culebras, tierra de escorpiones, tierra de muerte. Ahora yo te pregunto, querido, ¿estás por ventura en este momento en una tierra de chacales, tierra de soledad, tierra de desesperación por causa de algún pecado? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, conocí un anciano de iglesia que abandonó a su familia. Era un anciano ya que tenía unos 50 años de edad, tenía hijos ya jóvenes.
abandonó a la esposa, abandonó a los hijos. Era un hombre de bastante dinero. Tenía una fábrica de muebles, tenía bastante dinero, pero se enamoró de una muchacha de 22 años y se escapó con ella, se fue con ella. Bueno, la familia no quedó abandonada en el sentido financiero porque los hijos continuaron con la fábrica, continuaron bien de vida, pero el hombre desapareció. Desapareció 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, desapareció por completo. Y yo en ese tiempo trabajaba en una asociación. Pasaron los años, me llevaron a una unión. Pasaron los años, llegué a la división aquí en Brasilia. Ya habían pasado como 30 años. Y un día desde la división hice un viaje a una ciudad del interior aquí de la selva amazónica. Y el pastor me dijo, ¿quieres conocer Arena Blanca? ¿Qué es eso? Es una ciudad donde hay muchos garimperos, gente que busca oro en el río, cava la tierra buscando oro, hay mucho dinero. Y también hay mucha violencia, hay muchos ladrones, hay muchas mujeres de vida alegre que van para, pues el dinero corre suelto ahí. Entonces el pastor me dijo, tenemos la mañana libre, ¿quieres dar una vuelta ahí y conocer la ciudad? Y fuimos allá. Realmente una ciudad prácticamente así. Había mucha gente, pero una ciudad toda descuidada, casas de madera, gente viciada en las calles, en fin. Y yo estaba caminando, mirando las cosas, y de repente veo a un hombre, aquel anciano que yo conocí hace muchos años. Cuando yo lo vi, él se escondió, yo fui atrás. Ahí él sabía que ya no podía esconderse. Me abrió los brazos, me abrazó y empezó a llorar. Y llorando me dijo, pastor, aquí estoy, este soy yo hoy, un buscador de oro que no consigue a veces dinero ni para comer. Este soy yo, aquí me trajo mi pecado. Yo abandoné a mi familia y mire el fin que yo he tenido. Ah, querido, esa es la vida triste del pecador. Moisés cometió un pecado, pensó que nadie lo veía, ¿y cuál fue el final de su historia? Estaba en las montañas alimentando cabras, cuando ese no era el plan original de Dios. Por favor, esta noche yo te digo una cosa, no arruines las cosas bellas que Dios te ha dado. No malogres las cosas maravillosas que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué el pecado es repulsivo para Dios? Dios ama al pecador, pero repudia al pecado. Pero ¿sabes por qué repudia al pecado? Porque el pecado te destruye. Te puede engañar, te puede seducir, te puede hacer creer que te va a llevar a una tierra mejor. Pero el pecado finalmente te destruye, te mata, destruye a tu esposa, destruye a tu familia, a tus hijos, te destruye tu carrera profesional, te destruye a ti mismo. Y Dios te ama. Y como Dios te ama, pues Él no acepta el pecado repulsivo que destruye tu vida, porque tú eres lo más precioso que Dios tiene. Por eso te llama a Él, por eso te dice, hijo, ven. Por eso no quiere que tú camines en pos del pecado. Ahora me preguntas esta noche, pastor, ¿qué es pecado? Es simple, pecado no es solo matar, robar, mentir, cometer adulterio. No. Pecado básicamente es separación de Dios. Y porque te has separado de Dios, acabas matando, robando, mintiendo, haciendo todas las cosas. Estos son actos pecaminosos que tú acabas haciendo porque te separaste de Dios. Ahora, Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Pero no es que tú te separas de Dios y mueres, no. Te separas de Dios y empiezas a morir. Vas muriendo lentamente, mueren tus sueños, mueren tus ideales, muere tu familia, mueren tus hijos, te metes en los vicios y llega un punto en que ya no quieres vivir. Finalmente vas a recibir la muerte eterna cuando Cristo venga, pero en esta vida ya vas muriendo. Eso es lo que me dijo aquel hombre que encontré allá en Arena Blanca. Estoy muriendo, esta vida que vivo no es mi vida. He destruido todo, he arruinado todo.
Y a lo largo de mi vida he visto tantas situaciones así, gente que se lamenta, gente que dice, pero ¿por qué tuve que abandonar a Dios? ¿Por qué tuve que caminar por los caminos del mal? En México una vez yo estaba visitando una prisión ahí a los internos, y cuando estaba saliendo un muchacho levantó la mano gritando, llorando, y me dice, ay pastor, ¿qué hice con mi vida, pastor? ¿Qué hice con mi vida? Y esta noche yo te digo, hijo, no te preguntes qué hiciste con tu vida. Pregúntate, ¿qué vas a hacer con tu vida a partir de hoy? Lo que pasó, pasó. Lo que pasó ya no hay remedio. Dile a Dios, Señor, ¿qué hago con mi vida hoy? A partir de hoy. Por eso, lo que has vivido, ya no se puede remediar, ya está remediado, ya es irremediable. Pero tú puedes corregir el rumbo de tu camino, tú puedes entregarte a Jesús, porque has vivido sin Dios toda tu vida, pero ahora tú puedes vivir con Dios, tú puedes caminar con Dios, tú puedes volverte un príncipe de Dios. El diablo pensó que había arruinado la vida de Moisés cuando lo vio pastando ahí ovejas, cabras en el desierto. El diablo dijo, oh, y ahora lo vencí, ahora lo derroté. ¿Dónde está el plan de Dios para esta vida? Está arruinado, está acabado. Mentira, querido. Porque allá en el desierto, si tú lees toda la historia, vas a ver que un día Moisés vio una zarza que ardía, ardía, ardía y no se consumía. Tú sabes que todo lo que arde, pues se quema la materia prima y se acaba. Pero esa zarza ardía, ardía, ardía y no se consumía. Entonces la curiosidad lo llevó a Moisés a acercarse a la zarza. Bendita curiosidad, querido. La curiosidad tiene dos lados. Te puede llevar al mal o te puede llevar al bien. Hay muchos que están escuchando la palabra de Dios esta noche por curiosidad. Porque siempre quisiste conocer qué es lo que la Biblia dice y aceptaste la invitación de algún amigo para conectarte a este programa. Bendita curiosidad. Pues Moisés fue movido por la curiosidad. ¿Por qué aquella zarza arde y no se consume? Y se acercó, y cuando se estaba acercando escuchó la voz de Dios que le dijo, Moisés, Moisés, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés cayó de rodillas, quitó las sandalias de sus pies, porque lo que es santo, querido. Cuando tú en la palabra de Dios encuentras que Dios dice, esto es santo, respeta, porque lo que es santo es santo. Es interesante que en Génesis capítulo 2, los primeros versículos, dice que Dios terminó la obra de la creación el sábado, y el sábado lo bendijo y lo santificó. Y yo te digo, ten cuidado con tocar lo que es santo, porque lo que es santo es santo. Y a Moisés le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés tuvo su encuentro con Dios. Y entonces Dios le dijo, Moisés, tú tomaste la justicia en tus manos. Tú pensaste que ningún ser humano te veía, arruinaste todo, aparentemente. Pero si tú me entregas tu vida ahora, yo voy a hacer maravillas con lo que tú me entregas. Yo te voy a libertar. Mi plan sigue vivo para ti, tú no lo has destruido. El diablo piensa que se acabó. No, el diablo no va a salir con las suyas. Yo tengo un plan especial, tú vas a libertar a mi pueblo. Entonces levántate ahora y ve en mi nombre para libertar al pueblo. Ay, qué interesante, qué contraste, querido. Porque en las universidades de Egipto Moisés había aprendido a la suficiencia propia, el orgullo, la vanagloria. Ahora fue al desierto 40 años para desaprender la suficiencia propia, para desaprender el orgullo, desaprender la vanagloria. Ahora, 40 años atrás, cuando vio a un egipcio matando o golpeando a un israelita, lo mató, tomó la justicia en sus manos. Ahora cuando Dios le dice, ahora yo te envío, le dijo, Señor, busca otro, porque yo no sé hablar. Yo no soy bueno de discurso. ¿Cómo voy a liderar a un pueblo si yo no hablo bien? Y Dios le dijo, no importa. No digas no sé hablar.
Y eso es maravilloso, querido, porque Dios te toma así como eres. Y con eso que tú eres, Él se encarga de sacar tus defectos, de colocar las virtudes. Él se encarga de prepararte. Él hace maravillas contigo. Tú lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, aquí está mi ser. Yo coloco mi cuerpo en tus manos, mi vida en tus manos. Haz por mí lo que yo no puedo hacer. Y te digo una cosa, tú no tienes idea de a dónde Dios te puede llevar. Tú no tienes idea de las maravillas que Dios puede hacer en tu vida. Tal vez en este momento te sientes destruido, te sientes acabado. El pecado ha abierto heridas terribles en tu vida. Tal vez tú sientes que ya no tienes perdón, pero yo en el nombre de Dios te digo, hay perdón. La palabra de Dios dice, todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo es todo. No hay superlativo para todo, no hay más todo, todo es todo. Tráfico de drogas, asesinato, robo, asalto a mano armada, promiscuidad, miseria, orgullo, mentira. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Por lo tanto, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. No importa lo que has hecho, no importa cómo has vivido, no importa dónde te has ido, no importa quién seas. Tal vez en este momento me dices, pastor, mis manos están manchadas de sangre, yo no merezco perdón. Tal vez tú no merezcas, pero el perdón no es por merecimiento. Dios no salva a nadie porque merece ser salvo. Si de merecimiento se tratara, todos nosotros estaríamos perdidos. La salvación es por gracia, es por misericordia, es por amor. No es porque tú mereces, no es porque tú has hecho alguna cosa de buena. Yo estaba predicando hace muchos años atrás en el Estadio Nacional de Lima, en los tiempos de la guerrilla, cuando el Sendero Luminoso, un movimiento guerrillero, mató tanta gente, cegó tantas vidas. Y una noche cuando estaba predicando, un hombre con una gorra, con una bufanda, con lentes oscuros en la noche, mira, se acercó de mí y dice, yo, pastor, estuve escuchando anoche su sermón. Yo no vine para escuchar un sermón. Yo vine porque yo soy un guerrillero. He matado tanta gente, mis manos están manchadas de sangre, pero todo lo que hice, pastor, todo lo que hice, lo hice con sinceridad, porque este país está una podredumbre social y para reconstruir un nuevo país es necesario derramamiento de sangre. Pero anoche le escuché predicar a usted y entendí que toda la sangre que era necesario ser derramada para construir un nuevo país, un nuevo mundo, una nueva sociedad, ya fue derramada en la cruz del Calvario. Y empezó a llorar ese hombre duro, ese matador. Empezó a llorar y me dijo, pero pastor, ¿qué quiere usted ahora que yo haga con las pesadillas que tengo? Con el recuerdo de gente inocente que me pedía que no la matase y yo la maté. ¿Qué quiere que haga con mis noches de infierno? Oh, pastor, yo no merezco perdón, yo no merezco salvación, yo solo merezco la muerte. Y es verdad, querido, tú y yo merecemos solo la muerte por causa de nuestra rebeldía, por haber escogido nuestro propio camino, por haber abandonado al Señor Jesucristo. Merecemos morir, pero la salvación no es porque tú has hecho algo de bueno. Dios te ama, así como eres. Si tú en este momento, por ventura, eres un traficante de drogas, y tu corazón está saltando por dentro diciendo, ¿cómo este hombre conoce mi vida? Yo no te conozco a ti personalmente, pero yo conozco al ser humano. Yo conozco las luchas del corazón humano, la desesperación del hombre cuando se encuentra lejos de Dios. Tú puedes ser una inmundicia a los ojos de la sociedad, a tus propios ojos. Yo siempre digo, tú te puedes mirar en el espejo de tu propia existencia y llegar a la conclusión de que no vales, de que mereces morir.
Pero hijo, escucha lo que te digo, tú eres precioso, Dios te ama, Dios te ama. ¿Por qué tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario? Para que tú no murieras. Jesús nunca pecó. ¿Por qué lo mataron? Para pagar el precio que tú deberías haber pagado. Tú y yo merecíamos morir, pero Él nos amó tanto que murió en la cruz para salvarnos. Solo hay una cosa que Dios no puede hacer: entrar a tu corazón por la fuerza. ¿Cómo podría hacerlo? No puede. No importa quién eres tú, cómo es tu vida. Quiero contarles esta noche la historia de Adolfo Martínez y Ana María Asmitia, una pareja que no le daba mucha importancia a la palabra de Dios, una pareja que vivía económicamente bien, realizada, todo salía bien con ellos, pero de repente la tormenta llegó a su vida. No voy a contar detalles del drama que vivieron, pero ellos miraban para todos los lados y no veían salida. Sentían que todo había acabado para ellos, pero en ese momento encontraron la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontraron un Dios todopoderoso, un Dios capaz de hacer milagros en la vida de aquellos que confían en Él. Y ellos cayeron de rodillas y clamaron a Dios y suplicaron a Dios. Y la iglesia se unió para orar por ellos. Y cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y Dios respondió la oración de ellos. Y cuando ellos pensaban que ya estaban en el desierto, volvieron para cumplir su misión. Hoy día, bautizados, son una pareja extraordinaria sirviendo a Dios de todo corazón y predicando el Evangelio para otras personas que todavía no conocen a Jesús. Oh querido, Dios es capaz de hacer maravillas por ti esta noche. Tú eres precioso. Dios te ama mucho. No tengas miedo de tu pasado pasó, pero dale la oportunidad de Dios, a Dios de darte una página en blanco para que escribas una nueva historia. Bautízate, porque al bautizarte tú entras al tanque bautismal, eres sumergido en el agua, toda tu vida pasada queda ahí para siempre y el que nace es una criatura nueva. Ahora vas a vivir la plenitud de la vida, de victoria en victoria. Oh querido, Dios te ama, pero Él no puede hacer nada por ti sin que tú tomes la decisión. La decisión es personal. Vamos a orar. Gracias, Padre, por estas personas que han tomado su decisión esta noche. Han entregado su nombre, han dicho: Señor, yo quiero nacer de nuevo para una vida nueva. Tómalos en tus brazos de amor y haz maravillas, haz milagros. Si alguno de ellos está viviendo por un drama terrible que parece que no tiene solución, manifiéstate todopoderoso en esa experiencia y haz maravillas en el nombre de Jesucristo. Amén.